Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Mauricio Weintraub y como siempre, es un placer para mí estar acá en este que ya es el cuarto encuentro del ciclo Temas Humanos, desde la mirada de las escenas matrices. Un ciclo que empezamos ya hace casi un mes y en el que en cada encuentro vamos tomando un tema que nos concierne en tanto humanos y tratando de desplegarlo, aunque sea brevemente o en sus aspectos más importantes, desde esta mirada, desde la mirada de las escenas matrices. Yo les quiero agradecer muchísimo el acompañamiento. Durante toda la semana me llegan o mensajes o mails o comentarios o algunas preguntas. Digo, me alegra mucho algunas cosas que me comentan, la verdad, en este ciclo que empezamos hace un mes. Y la verdad que es, como les digo, un placer para mí estar en contacto también con ustedes de esta manera, además de otras maneras en las que habitualmente estamos. Las escenas matrices, como digo siempre, son una manera de mirar el proceso psicoterapéutico. Es una mirada psicoterapéutica, es decir, propone una teoría bastante exhaustiva del psiquismo y del tratamiento psicoterapéutico. Es una manera de mirar al paciente, al ser humano, y finalmente es una manera de mirar también la vida. Es decir, miramos la vida también a partir de las escenas matrices. Lo fundamental cuando miramos la vida a través de las escenas matrices es la pregunta: ¿para qué nos pasa esto que nos está pasando? ¿Qué podemos aprender de esto que nos está pasando? Que son dos preguntas básicamente existenciales, básicamente de la logoterapia de Viktor Frankl. Y sobre todo, desde las escenas matrices, intentamos aprender a detectar una sensación que ya he mencionado en los encuentros anteriores, pero que no voy a dejar de mencionar porque es como una luz, como una alarma, es como una guía que nos permite de a poco ir descubriendo cuándo estamos realmente viviendo una escena actual o cuando la escena actual que estamos viviendo es en realidad una escena copia del pasado. Y esta sensación a la que me estoy refiriendo y que todo el tiempo invito a mis pacientes, a los alumnos, bueno, y ahora a ustedes, a aprender a detectar, esta sensación, digo, es una sensación de no estar ordenado, una sensación de descentramiento, una sensación de que algo de la escena que estoy viviendo, algo de la situación que estoy viviendo, algo del vínculo que estoy viviendo con el otro, me descentra, me saca de mí, me corre de mi eje saludable. Y sobre todo, esta escena que no me gusta, que no le encuentro la salida, se me repite y se me repite en la vida. A partir de esta sensación es como, desde las escenas matrices, intentamos ir justamente a cuáles son las escenas de la infancia aún no sanadas que hacen que esta escena de hoy se me vuelva a repetir una y otra vez y yo no la pueda resolver, no pueda salir de ella, aunque quizás la entiendo, aunque quizás intelectualmente comprendo lo que sucede, una y otra vez me encuentro en la misma situación. Esta sensación de descentramiento es la que yo invito a todos a ir aprendiendo a detectar. Y en este ciclo que vamos recorriendo todos los miércoles, este concepto de descentrado, este concepto desordenado, volverá siempre, volverá una y otra vez, porque justamente a partir de ahí, esa sensación es, diría, la llave que abre la puerta que me permite ir desde las escenas de hoy, displacenteras para mí, pero que no puedo evitar, a las escenas matrices que es necesario aprender a sanar. Como les digo, en cada encuentro recorreremos un tema diferente que por supuesto se relaciona siempre con los otros temas. Y nuestro tema de hoy será la locura. Claro, para hablar de la locura media hora no nos alcanza ni mucho menos. Sin embargo, como siempre decimos, algo trataremos de hacer y mucho quedará a la espera de otros espacios y de otros momentos. Antes de entrar en el tema de la locura, me voy a referir como
como hacemos habitualmente, voy a tomar una de las preguntas que me llegaron como para comentarla brevemente. La pregunta es de una queridísima y admirada paciente, María Inés, que me pregunta con total, yo diría, tanto inocencia como profundidad, una pregunta que todos nos hemos hecho y nos hacemos. ¿Qué tengo que hacer para no sufrir cuando me rechazan? ¿Qué tengo que hacer para no sufrir cuando me rechazan? Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando me rechazan sufro, y esto es la vida. Sobre todo si el que me rechaza es alguien a quien yo amo o es alguien que no quiero que me rechace. O sea que el rechazo trae un dolor, trae una tristeza. Y justamente, hablamos la semana pasada de la felicidad, justamente desde las escenas matrices, la idea es justamente no rechazar la sensación de tristeza que viene con la vida. El rechazo del otro, sobre todo si lo quiero, va a ocasionar sí o sí una tristeza. E intentar no vivir esa tristeza es, en mi criterio, absolutamente enfermante. Entonces, lo primero es permitirme justamente esa tristeza. Ahora, claro, ¿qué pasa si el rechazo del otro se me repite permanentemente? Se da en un vínculo en donde yo no puedo salir de ese vínculo, siempre me encuentro en esa sensación de estar rechazado, y no solamente me pasa con esta persona, sino que me pasa con otra y con otra y con otra, o sea, me pasa de distintas maneras. Y por más que lo entiendo, siempre me deja en el mismo lugar, en esa sensación de abandono, en esa sensación de soledad. Claro, ¿qué pasa cuando pasa eso? Seguramente ahí el rechazo del otro no es solo el rechazo del otro. El rechazo del otro también es otro rechazo, son otros rechazos que tienen que ver más con mi vida infantil, que tienen que ver más con la relación con mis padres. Seguramente la situación en donde yo me siento rechazada por el otro reproduce una situación infantil que habrá que mirar, que habrá que sanar y que habrá que ir desenrollando lentamente para que lentamente no me vuelva a suceder esto una y otra vez en el presente. Por supuesto, aquí nosotros descreemos de las soluciones rápidas, descreemos de las recetas y de los tratamientos o de los procesos instantáneos. Nosotros creemos que el proceso de sanación necesita tiempo, necesita paciencia, necesita profundidad, necesita voluntad por parte de la persona para poder ahondar en algunas situaciones que son dolorosas, y por supuesto necesita el acompañamiento de alguien que pueda justamente ayudar a esa persona a ir a esas escenas de la infancia para poder sanarlas y poder retornar hoy. Espero haber respondido algo, aunque sea, de la pregunta de mi querida paciente. Y luego de esto vamos a entrar entonces en el tema que nos toca hoy, que es la locura. Lo primero que quiero decir sobre la locura es que cuando nos vamos a referir a locura, cuando nos refiramos a locura, no nos vamos a referir a lo que habitualmente se considera loco. Digo, en general, en el ámbito cotidiano y coloquial, el loco es el que está encerrado en el hospital psiquiátrico. Acá vamos a diferenciar, locura no es un concepto psicopatológico, locura es un concepto popular, y está muy bien. Lo psicopatológico tiene que ver en general, si bien hay más, en general con dos grandes cuadros que son psicosis con la psicosis que tiene dos grandes cuadros, esquizofrenia y paranoia. No nos vamos a meter, por supuesto, en eso, sino que vamos a hablar del concepto mucho más popular y mucho más cercano a nosotros, que tiene que ver con la locura. Y vamos a decir que la locura es no ver lo que está o ver lo que no está. Es decir, cuando hablamos de locura desde la perspectiva en la que estamos hablando de aquel momento, de aquella situación en donde no vemos lo que está ahí presente adelante nuestro, o vemos lo que no está ahí presente adelante nuestro. Es decir, no podemos ver la realidad, no podemos contactar con la realidad. Ustedes me van a decir, bueno, pero no me pasa nunca eso, yo siempre veo lo que está presente. Les aseguro que no. Digo, no ver lo que está presente no es solamente en el ámbito visual.
No ver lo que está presente, por ejemplo, es seguir sintiendo que no soy querido cuando varios me dicen que me quieren. No ver lo que está presente es considerar que no estoy capacitado para ejercer una profesión cuando ya me recibí o cuando estoy por recibirme. No ver lo que está presente es no darme cuenta de todos los logros que he conseguido aunque el otro me lo dice. Y también lo contrario. No ver lo que está presente es no aceptar los errores que todos me marcan. No ver lo que está presente es no poder darme cuenta que algo estoy haciendo en los vínculos, por eso la gente se aleja de mí. O sea, no ver lo que está presente quiere decir no poder contactar verdaderamente con la vida tal como es. Por supuesto, siempre hay un lugar en el que no podemos contactar con la vida tal como es, siempre hay una zona en donde lo que aparece no es justamente lo que hay, sino lo que yo mismo imagino. Pero el proceso de sanación, como decíamos la semana pasada, el proceso de sanación o el proceso de salud tiene que ver justamente con de a poco poder contactarme más cara a cara y estar más pegaditos, como decíamos la semana pasada, a la vida. En este sentido, nosotros llamamos locura a aquello que nos interfiere el vínculo con la vida. Es decir, lo que está entre la vida y nosotros. Cuando yo ya me recibí y sigo sintiendo que no estoy capacitado para empezar a ejercer mi profesión, o cuando yo tengo 10 personas que me marcan un error y yo sigo insistiendo en que nada de eso es verdad, algo se me está interponiendo entre el otro y yo. Algo se me está interponiendo entre la vida y yo. Y entonces, una parte de nuestra tarea de hoy va a tratar de ser entender, aunque sea empezar a entender, qué es aquello que interfiere entre la vida y yo. ¿Qué es aquello que se interpone entre la vida y yo, entre el otro y yo, entre las situaciones y yo? Y los invito a todos, mientras hablamos, mientras desplegamos la charla, los invito a todos a empezar a pensar qué es aquello que la gran mayoría de la gente me dice y yo no creo. ¿Qué es aquello que independientemente de las circunstancias cambiantes en mi vida, yo sigo creyendo sobre mí? Y aquí entonces vamos a tratar, por lo menos vamos a tratar, de detectar lo que en general se nos aparece como una voz interna. Digo, en general lo que aparece entre la vida y yo es como una voz interna que es como un filtro a partir del cual la vida pasa y son como lentes de colores distintos que yo tengo entre la vida y yo. Una voz que, por ejemplo, me dice, no, vos no sos querible. Entonces, cuando se acerca a otro y me dice que me quiere, inmediatamente, en vez de vincularme con el otro, esta voz empieza a desautorizar esto que el otro dice. No, te está mintiendo. Bueno, en realidad quiere aprovecharse de vos. Bueno, lo que en realidad pasa es que le da vergüenza decir que en realidad no quiere estar con vos, etcétera, 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 etcétera. Esta voz que cuando ya me recibí, tomo este ejemplo porque es un ejemplo bastante frecuente, que cuando ya me recibí, dice, bueno, pero en realidad te faltaría el posgrado para ejercer, y en realidad te faltaría el máster para ejercer, y en realidad ¿quién va a venir a vos? Porque la verdad que aunque te recibiste y tenés el posgrado y tenés el máster, igual no sabés lo que tenés que saber, porque en realidad no tenés experiencia. O sea, una voz que independientemente de los cambios que yo voy efectuando en mi realidad, me dice siempre, siempre, siempre lo mismo. Esta voz, digo, en general aparece como una voz, puede aparecer de otra manera, pero en general es una voz interna. A veces está tan pegada a nosotros, nos acompaña de una manera tan persistente en nuestro vivir cotidiano, que nos cuesta mucho escucharla. Es como quien ha tenido unos lentes toda la vida de color azul y ha visto todo el mundo de color azul y entonces cree que el mundo es azul. O sea, poder despegar estos lentes de la mirada, poder empezar a identificar y a escuchar a esta voz, es una tarea
seguro que al principio absolutamente compleja y titánica, pero que justamente es, yo diría, uno de los pilares de cualquier proceso de sanación. Aprender a diferenciar lo que dice mi mente de lo que es la realidad. Para eso, digamos, para poder aprender a diferenciar lo que dice mi mente de lo que es la realidad, uno diría, hay algunas características que esta voz en general tiene. Una de ellas es que esta voz, como venía diciendo, pero ahora lo voy a enumerar un poquito, una de ellas es que esta voz nunca cambia. Digo, pienso que yo no soy valioso para ejercer una profesión y lo pienso porque me falta hacer la carrera. Cuando termino la carrera pienso que no soy valioso porque me falta el posgrado. Cuando termino el posgrado pienso que no soy valioso porque me falta el máster. Cuando termino el máster pienso que no soy valioso porque no tengo experiencia. Es decir, la voz nunca cambia, la voz siempre dice lo mismo. La voz siempre dice que no soy valioso. O pienso que yo siempre tengo la culpa de lo que pasa en las relaciones interpersonales con mi pareja. O pienso que el otro tiene la culpa de todo lo que pasa en las relaciones interpersonales conmigo como pareja. Es decir, una voz que independientemente de la situación siempre dice básicamente lo mismo. Esta voz que nunca cambia y siempre concluye lo mismo, además concluye siempre lo mismo que al principio. Es decir, dice A, yo voy a la realidad a hacer algo para cambiar esta A. En general lo consigo y la voz sigue diciendo A. O sea, esta voz dice siempre lo mismo. Y en general lo que dice esta voz, en líneas generales lo que dice esta voz, es que yo no soy capaz de tener verdadero vínculo con el otro. El otro puede ser una persona, el otro puede ser mi profesión, el otro puede ser un grupo de amigos, el otro puede ser una actividad, el otro puede ser lo que sea, el otro es la vida. La voz de una u otra manera siempre se interpone entre el otro y yo, siempre se interpone entre la vida y yo. Entonces, mientras vamos hablando, yo les voy a proponer a cada uno, porque es un ejercicio además muy interesante, les voy a proponer que podamos pensar ¿qué me dice en general esta voz? Y por supuesto se los voy a proponer para cuando terminemos la charla, el que tenga ganas de hacerlo, que se quede con esta pregunta, si tiene un rato hoy, mañana o pasado, un rato solo, donde en lo posible nadie lo interrumpa, en lo posible el celular no suene, que se quede con esta pregunta y que empiece a notar como puntualmente qué me dice esta voz. Y va a encontrar, al principio probablemente no encuentre nada, pero después va a ir encontrando, va a encontrar una serie de frases que van apareciendo en mi mente y que van apareciendo, yo diría, en distintas situaciones y desde hace infinidad de años, van apareciendo frases muy similares. Y si de esas frases, por ejemplo, el vecino de al lado no me quiere, el jefe no me quiere, mi amigo no me quiere, si de esas frases vamos tomando el denominador común me va a llevar a casi nadie me quiere. O sea, los denominadores comunes de esta voz son pocos. Muchas veces hay que ir de lo más general a lo más particular. En general es no soy querible, en general es no soy valioso, en general es no puedo tal cosa, o muchas veces es lo contrario. Muchas veces es yo puedo todo, muchas veces es todos me quieren, muchas veces es yo puedo conseguir cualquier cosa. Porque la voz siempre amputa una parte mía. Porque todos somos queribles y no lo somos. Porque todos somos valiosos y no lo somos. Porque todos podemos cosas y otras cosas no podemos. La voz siempre amputa una parte mía. Y esa parte que amputa no está disponible para mi vida hoy. Ahora, claro, uno dice, ¿por qué tengo una voz adentro mío que me separa de la realidad? ¿Qué necesidad tengo de tener una voz adentro mío que me separa de la realidad? Y en realidad, cuando uno va trabajando y escuchando esta voz y detectándola, y yo diría anotándola para poder verla con cierta distancia,
cuando uno va pudiendo escuchar a esta voz, a esta mente, cuando uno va pudiendo diferenciarse de esta mente y escuchándola con más claridad, se da cuenta que en realidad, en general, esta voz es bastante parecida a mis padres, o por lo menos a uno de ellos. Es decir, esta voz suele ser la introyección de mis padres, o al menos de uno de ellos, en mí. Porque mi mente suele ser mis padres en mí. O por lo menos uno de ellos. Entender que cuando mi mente me separa de la realidad, en general está reproduciendo a uno de los padres, o por lo menos a uno, y a veces a los dos, es un salto cualitativo. Porque a la vez entiendo que esta voz es mía y no es mía. Es decir, es mía porque está en mí y está dentro mío y ya soy un adulto y en tanto adulto me tengo que hacer cargo, pero a la vez no es mía, son mis padres en mí. Esto, por supuesto, en un punto alivia y en otro punto genera un gran problema. Porque entonces empezar a cuestionar a esta voz que está en mí separándome de la realidad implica también empezar a cuestionar a mis padres. Y cuestionar a mis padres es una tarea sumamente compleja, porque para cuestionar a mis padres se requiere estar dispuesto a pagar los precios de la adultez. Porque para no tener padres debo asumir la adultez. Y claro, la adultez, por un lado, me permite un movimiento mucho más directo, claro y amoroso hacia la realidad, hacia mis propios deseos, hacia las personas a las que amo, hacia los vínculos, hacia mi profesión, hacia mis actividades. Por un lado me permite eso cuando puedo habitar la adultez, pero por el otro lado, y esto sí es complejo, por el otro lado me deja sin padres. Y estar sin padres, sobre todo al principio, cuando uno empieza a dejar caer a los padres en tanto padres, estar sin padres implica estar a la intemperie. Digo, allí donde yo debo cuestionar a mis padres y correrme de los parámetros que ellos me han propuesto o me han impuesto cuando era chico y que todavía viven en mí bajo la forma de esta mente, bajo la forma de esta voz que tengo introyectada, dejar a mis padres en ese lugar es decir, parámetros. No es que tengo otros parámetros. Al principio no tengo parámetros. Si mis padres me han nombrado incapaz, ser incapaz me da tanto, pero ser incapaz es mi casa. Entonces, cuestionar a esa voz que está en mí diciéndome todavía hoy incapaz, aunque ya tengo la carrera, el máster, el posgrado y tengo todo, cuestionar a esa voz me hace durante un buen tiempo estar sin padres, por lo tanto estar sin casa, por lo tanto estar a la intemperie. Es decir, durante un buen tiempo yo voy a desarrollar mi profesión sintiéndome incapaz, estando seguro de que mi tarea al cliente, al paciente, a aquel que compra mi profesión, no le va a gustar. Este es soportar la vida, porque finalmente es correrme de mis padres para ir hacia la vida, soportar la vida es condición necesaria del crecimiento. Digo, cuestionar a esta voz loca que tenemos, esta voz introyectada, no es gratuito, se paga un precio. El precio es un rato largo, diría yo, de intemperie, y no solo un rato, cada vez en cada área en donde uno va a cuestionar a los padres, necesita vivir la intemperie. La intemperie es uno de los precios que se paga con la adultez. El otro precio que se paga con la adultez es el duelo de la infancia. Mientras yo
sigo sosteniendo a esta voz que me dice incapaz como la voz de la verdad y no como la voz de la locura, la paso mal, pero tengo padres, por lo tanto tengo infancia. Sigo siendo ese niño en la casa de los padres. Soportar salir de ese lugar, soportar irme de la casa de los padres, soportar irme de la infancia y duelarla porque terminó, porque ya soy adulto, soportar irme de la infancia y duelarla también es abismarme a la muerte. El niño no conoce la muerte, el adulto sabe de la muerte. Estos son los precios de la adultez. Y para no pagar los precios de la adultez, sostenemos como verdad la locura de nuestros padres introyectados, hechos voz en mi mente. Por eso decimos, como decíamos la semana pasada, que la felicidad, porque finalmente cuando yo puedo no dejar a la locura como verdad, sino verla como locura y dirigirme hacia la adultez, me acerco a la vida, me pego más a la vida, estoy más pegadito a la vida y algo de la felicidad se me aparece. Pero digo, la felicidad, como decíamos la semana pasada, tiene un precio alto. La felicidad es habitar lo que pasa, es habitar la vida. Cuanto más la habito, más feliz. Pero claro, cuanto más la habito, más precio pago también. El movimiento con la locura, como me decían en la facultad, con los locos no se discute, pero con los locos que tenemos adentro no se discute. El movimiento hacia la locura propia, la locura que todos tenemos, es mirar la voz loca que nos dice siempre lo mismo, independientemente de la realidad. Mirar a la voz loca y nombrarla loca, en vez de nombrar la verdad. Cuestionar a esta voz loca, como es necesario cuestionar a los padres. En la infancia, nuestros padres nos decían que el 5 de enero venían los reyes. Esto era maravilloso y era mentira. Hoy necesitamos cuestionar lo que nuestra voz loca dice en nosotros, porque es mentira. La verdad está en el vínculo con la realidad. Habrá que ver si nosotros nos atrevemos a ese vínculo. Algo de esto tiene que ver con la locura. Por supuesto, esto, como siempre digo, pero porque además me gusta pensarlo así, son los títulos. Uno va descifrando y descubriendo su propia locura en los procesos de sanación, sean donde sea que uno los haga. Algo de esto, digo, tiene que ver con la locura. Los invito a todos a detectar su locura. Y yo diría, ponerle así el título, la locura. ¿Qué me dice la locura? Y en este detectarla, de a poco ir nombrando la locura y no nombrar la verdad como solemos hacer habitualmente. Yo les quiero agradecer muchísimo, como siempre, este acompañamiento. Realmente les agradezco muchísimo del acompañamiento. Por supuesto, ustedes saben que en Habitarnos, que es el centro terapéutico que dirijo, tenemos un equipo de profesionales de primerísima línea. Atendemos los procesos individuales, o sea, hacemos terapia individual, hacemos terapia grupal. En esta época de cuarentena lo estamos haciendo, por supuesto, a través de WhatsApp o a través de Zoom o a través de Skype. Todos los terapeutas atendemos de esa manera. En cuarentena y cuando no estamos en cuarentena también muchas veces atendemos de esa manera. Es decir, que pueden contactarnos desde Argentina o desde cualquier lugar del mundo. También tenemos algunos terapeutas, no es mi caso, pero tenemos algunos terapeutas que atienden en inglés. Así que de cualquier lugar del mundo pueden contactarnos para hacer terapia individual y en algunos casos grupal también. Hacemos talleres de escenas matrices cuando estamos fuera de la cuarentena. Hacemos formación de escenas matrices. La formación también hay una modalidad online que pueden consultar. Hacemos supervisión para profesionales y hacemos también talleres para padres y para madres. Y también desde hace un mes hacemos este ciclo de encuentros en vivo. Pueden también consultarnos por el libro Sanando al Niño que Fui, de mi autoría, donde está expuesta toda la teoría de escenas matrices. Y por supuesto enviarnos consultas, preguntas, dudas y todo comentario que será siempre muy bienvenido al mail que tienen ahí en pantalla, info@habitarnos.com.ar. Les agradezco muchísimo el acompañamiento, realmente es un placer para mí.
Y si ustedes están de acuerdo, nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. Muchas gracias.